¿Por qué quise decir esto? Porque el libro comienza, su nombre dice Rostros e Identidades Excluidas, para ver que, digamos, el contenido del libro tiene que ver con historias concretas de personas que tienen un rostro. Y ese rostro dice mucho de esas historias, digamos, ¿no? No es que no dice nada. Lo primero que le quiero comentar acerca del libro es que es un ensayo, es el género literario, es un ensayo y el subgénero es religioso. Ensayo significa que el lector, digamos, de algún modo puede como discutir, debatir, entrar en diálogo con el autor, distinto a otros géneros que existen tantos en la literatura. Pero está bueno, digamos, como demarcar el límite o qué tenemos, digamos, qué texto estamos teniendo al frente, ¿no? Un ensayo religioso que tiene una triple frontera, digamos, son como tres ámbitos, digamos, temáticos. Es como si fuera un paraguas, digamos, que tiene como tres partes. Tiene que ver con la marginalidad. Hoy en día las márgenes es una cuestión, digamos, que tanto en sociología, en la sociedad y también dentro de la iglesia estamos intentando aprender a mirar, aprender a ver, aprender a vincularnos. El otro concepto de ese triple paraguas de ámbitos temáticos tiene que ver con la vulnerabilidad. Y el tercero, en esos márgenes donde habitan personas que tienen rostros concretos, que no son abstractos, digamos, que han sido vulneradas esas historias, alojan una experiencia de Dios. En ese ámbito de marginalidad, márgenes, vulneración de derechos y experiencia de Dios, ese es el triple ámbito donde se mueve el contenido del libro. Dos claves de lectura y con esto termino. Una clave que podríamos llamar diacrónica. ¿Qué significa diacrónica? Que es a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, el concepto de vulnerabilidad en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. A través del tiempo, el mismo concepto, el mismo término en el XIX, en el XX y en el XXI. Esa lectura diacrónica, ¿qué puedo decir respecto de la vulnerabilidad? Concretamente, en el siglo XIX, así como temática, como concepto desarrollado, no estaba. ¿Dónde aparece la vulnerabilidad que empieza la sociedad como a prestarle atención? Y a partir de la Declaración de los Derechos Humanos, 1948, casi finalizando la primera etapa del siglo XX, a partir de ahí hay derechos, cuando esos derechos no se cumplen, empieza a aparecer esta realidad que se llama vulnerabilidad. Pero antes, así como la vulnerabilidad existía como realidad, pero no como concepto desarrollado que le prestábamos atención. Y en el siglo XXI, o casi finalizando el XX, porque es en la década del 80, concretamente, ahí aparece un concepto que es clave. No es que yo siempre lo supe, sino que lo fui aprendiendo, digamos, como todos estamos aprendiendo, que es el concepto de interseccionalidad. Entonces le da una vuelta de rosca a la vulnerabilidad muy interesante que antes, anterior a esa década del 80, no estaba. ¿Cuál sería la primera conclusión? ¿Cómo ha ido evolucionando el concepto de vulnerabilidad y se ha convertido en clave de lectura hoy, para abordar ciertas realidades complejas, difíciles y cuando se vulneran derechos? Segunda clave de lectura y con esto termino. Estaba una lectura diacrónica y está la sincrónica, que significa en simultáneo, Entonces, mientras sucede esto otro y sucede esto otro también. Esa lectura
es muy interesante. ¿Por qué? Porque en esos rostros, que son tan importantes, suceden al mismo tiempo varias vulneraciones, varias violencias. Pongamos ejemplos para que se entienda esto. Una persona que tiene una identidad de género, que es el que, digamos, que tiene que ver con la temática del libro, que tiene una identidad de género distinta a lo reglado, a lo normado, a lo cultural, a lo pactado, a los paradigmas que nos han enseñado, entonces se corrió de ese paradigma, entonces la sociedad en general, salvo excepciones, entonces tiene una mirada distinta frente a esa persona que se corrió de ese status quo hegemónico, heteronormativo. Si esa persona, la misma, que tiene una identidad de género distinta a lo que nos han enseñado, además, atraviesa una situación marginal, digamos, particular, por ejemplo, que se encuentra sin un trabajo formal, entonces a la violencia que la sociedad genera, mirándola distinto, como si fuera, entre comillas, por favor, muchas comillas, un bicho raro, se le suma la otra violencia, que es que no tiene un trabajo formal y no tiene de qué vivir dignamente, los derechos de 1948. Entonces, en la mente humana de ustedes, y mía también, y de la mayoría, tenemos compartimentos estancos, como si por acá corre el género, por acá corre digamos, el tema que no tiene trabajo, y si la misma persona que se corrió del status quo hegemónico heteronormativo, que además de no tener un trabajo formal, que es un derecho que está digamos, consagrado en la Constitución de los Derechos Humanos, o estoy equivocado tal vez, que levante la mano por favor. Aparte de eso, esa misma persona pertenece a una clase social empobrecida materialmente. A las dos violencias anteriores se le suma la tercera. Eso significa interseccionalidad, cruzar esos datos: género, clase social, y me está faltando el tercero, yo me voy a acordar exactamente la palabra. ¿Cómo? Se me fue la tercera palabra, ya me va a venir a la memoria. Entonces, ese combo, por poner una palabra bien coloquial, bien cotidiana, ese combo de violencia sumada impacta sobre el cuerpo de las personas y sobre la psique de la persona. En la mente de usted y en la mía son como cosas que van separadas, pero eso en la persona que es el sujeto que padece esa violencia es una consubstancialidad, le llama la autora de ese término de interseccionalidad. ¿Cuál sería la segunda conclusión provisoria? Y con esto estoy terminando. A estas tres situaciones concretas, género, situación informal laboral y de clase social empobrecida, se le puede sumar que la persona es extranjera, que la persona tiene una religión que no está aceptada socialmente. Entonces se van sumando a esa consubstancialidad y se va armando un copo de nieve más grande que impacta sobre la vida de esa persona. Eso es lo que la sociedad, la mayoría, no vemos, y tenemos que hacer el esfuerzo de compromiso ciudadano en justicia, y los cristianos tenemos que dar el ejemplo de mirar cómo se solapan esas violencias que están invisibilizadas, solapadas, overlap se dice así en inglés, digamos, en la vida de esas personas que padecen esas violencias que ejercemos nosotros. A veces sin ninguna intención, sin ninguna mala intención, pero que formamos parte de esa mirada cultural que miramos de ese modo porque hemos sido enseñados de un modo determinado.